Hola querida comunidad de For Software Developers, este es un video un poco corto, pero también es bastante interesante. Este video nace de una encuesta que hice en Twitter hace algunos días, en la que preguntaba qué tipo de lenguaje preferían, si un lenguaje fuertemente tipado o un lenguaje débilmente tipado, y había una opción en la cual podían seleccionar si no conocían la diferencia. La respuesta que más obtuvo votos fue la última, es decir, las personas que me siguen en Twitter, por cierto, síganme en Twitter, no conocen la diferencia entre un lenguaje fuertemente tipado y un lenguaje débilmente tipado. Entonces decidí hacer este video para transmitir un poco de conocimiento a todas las personas que siguen nuestro canal y que de esta manera también logres destacarte como profesional, accediendo claro y teniendo claro este conocimiento. Entonces lo primero que debemos definir es ¿qué es un lenguaje fuertemente tipado? Un lenguaje fuertemente tipado básicamente es un lenguaje en el que no se permiten violaciones de los tipos de datos. Esto quiere decir que cuando creamos una variable, el tipo de dato de la misma se asigna, ya sea por el compilador o por nosotros mismos. Y después de esto no podemos modificar el tipo de dato de esta variable, a no ser que utilicemos un casteo, es decir, o un cast, como se conoce generalmente. No hay una definición única del término fuertemente tipado, pero podemos decir que esto se refiere básicamente a un lenguaje que tiene una fuerte restricción de tipos y que nos obliga constantemente a tener claro de qué tipos son las variables, los métodos, los objetos que nosotros estamos creando mientras estamos programando. Ahora, analicemos un momento entonces qué vendría a ser un lenguaje no tipado o débilmente tipado. Un lenguaje que es débilmente tipado es un lenguaje que básicamente no controla los tipos de datos de las variables que se declaran. De este modo es posible usar variables de cualquier tipo en un mismo escenario. Por ejemplo, creamos una variable llamada nombre, que es con valor, no sé, Andrés, obviamente una cadena de texto, y esta misma variable nombre después podemos asignarle un número y no va a dar un error, y que no va a ceñirnos a estar declarando constantemente la tipificación de nuestra forma de programar. O sea, no tenemos que definir el tipo de dato que retorna un método, por ejemplo, o pues como ya lo dije antes, el tipo de dato del que es una variable o el tipo de dato de los parámetros de un método. Entonces esto obviamente pues no lo va a exigir un lenguaje fuertemente tipado. Desde mi punto de vista, los lenguajes débilmente tipados se prestan un poco más para que la programación sea desordenada. Es decir, muchas veces he visto código en el que se envían parámetros de cualquier tipo, independientemente de lo que reciba el método, pues sin respetar, digamos, lo que el método está esperando, a pesar de ser un lenguaje débilmente tipado. Aclaro, supongamos que hay un método de suma que recibe A y B, y obviamente son numéricos. Entonces se envía el 1, pero entre comillas. Esto ya lo hace una cadena de texto, por ejemplo. Entonces, obviamente esto, pues para alguien que no conoce el código, leerlo pues se hace más difícil de leer. Y esto es lo que puede llevar como consecuencia el no utilizar de una forma correcta los lenguajes no tipados. Ahora, comparándolos con los lenguajes fuertemente tipados, hay cierta creencia de que estos lenguajes nos obligan a ser menos concisos. Es decir, que cuando programamos de forma fuertemente tipada tendemos a escribir mucho más código, y esto no es así. Aquí es donde entra algo llamada la programación o los lenguajes de tipado dinámico. Voy a poner un ejemplo. Cuando estamos programando en TypeScript, que es un lenguaje fuertemente tipado, nosotros podemos escribir, por ejemplo, let nombre igual a un nombre entre comillas, por ejemplo, que es como lo vemos en pantalla en este momento. Esto en TypeScript no me va a generar un error y yo no estoy declarando de qué tipo de dato es la variable. Automáticamente el compilador de TypeScript, o en este caso el transpilador de TypeScript, cuando ya vaya a identificar de qué tipo es esta variable, pues obviamente va a ser una variable de tipo string. En Java, desde la versión 10,
también puedo hacer esto. Simplemente escribo var, el nombre de la variable, y el tipo de dato de la variable es automáticamente inducido o determinado por el compilador. De igual manera en Kotlin, en Python hay formas de declarar la variable o de programar que son concisas. Hablando ya de unos ejemplos concretos de lenguajes que son fuertemente tipados, tenemos a los más reconocidos como C#, que es fuertemente tipado y que implementa el tipado dinámico, Java, que también es fuertemente tipado e implementa el tipado dinámico, C++, que hasta donde tengo entendido no implementa el tipado dinámico. Si me equivoco, pues me disculpan. Go también es un lenguaje fuertemente tipado, Rust es fuertemente tipado, TypeScript es fuertemente tipado y Python es fuertemente tipado. Entonces, si nos ceñimos a esto, podemos también ver que son lenguajes en los que por lo general se tiende a programar de una forma más organizada. Esto no tiene que ver con que el lenguaje sea fuertemente tipado o débilmente tipado, sino que al ser fuertemente tipado tal vez nos obliga a esforzarnos un poco más en el código que estamos generando y que sea un poco más organizado. Pero obviamente esto depende también del programador. Un paréntesis acá. Deno.js es una nueva herramienta que creó el mismo creador de Node.js, Ryan Doll, y una característica nueva que tiene Deno.js es que Deno.js soporta por defecto la programación fuertemente tipada utilizando TypeScript. Es una herramienta que va a cumplir casi la misma función que Node, está todavía en etapa de desarrollo. De hecho, les dejo el link en la descripción para que le echen un ojo a Denoland. Y pues digamos que el mismo Ryan Doll ha reconocido que la programación o los lenguajes débilmente tipados tienden a tener una programación más desorganizada. Y de hecho dice que fue un error de diseño no haber utilizado la programación fuertemente tipada desde la versión anterior, por decirlo así, es decir, desde Node.js, sino que lo implementa desde Deno.js. Ahora, si hablamos de lenguajes no tipados o débilmente tipados, pues hay unos muy claros. Uno de ellos es JavaScript, no TypeScript sino JavaScript. Cuando usamos JavaScript puro, por decirlo así, o vanilla, o como se conoce, pues estamos utilizando un lenguaje que es débilmente tipado. De igual forma PHP. Hay algo aquí muy interesante, y es que estos dos ejemplos que acabo de poner tienen la particularidad que con el paso del tiempo se han venido tipificando. Cuando ya trabajamos con PHP 7, empezamos a ver que podemos declarar el tipo de dato que retorna un método, podemos declarar el tipo de dato de los parámetros, el tipo de dato de las variables, entre otras cosas que vienen ya a tipificar un poco más el trabajo con PHP. Y lo mismo con JavaScript. Por ejemplo, utilizando ECMAScript 6, nosotros podemos definir el tipo de dato, definir tipos de datos, y esto pues obviamente ha hecho que la programación en JavaScript sea un poquito más organizada. Obviamente, como lo dije antes, esto depende del profesional o de la persona que esté ejecutando el código. No es saludable definir una variable de un tipo y luego poner la misma variable de otro tipo y así sucesivamente. Si una variable es de un tipo determinado, debería de morir siendo de ese mismo tipo, a no ser que haya un caso muy especial. Entonces pues vemos cómo claramente la programación tipada se va introduciendo poco a poco a los lenguajes a medida que estos van agarrando un poco de popularidad, como son PHP y JavaScript. Pues son lenguajes muy comunes. JavaScript es el lenguaje más popular del mundo por lejos, y pues PHP no es muy popular hoy en día, pero pues no está muerto y no está cerca de estar muerto. Hay muchísimo software todavía construido en PHP, así que pues sus creadores o las personas que lo mantienen decidieron empezar a introducir esto. Entonces es muy interesante que primero nos quitemos de la cabeza ese mito de que los lenguajes fuertemente tipados nos obligan a ser poco concisos. Y por otro lado también tenemos que sacarnos ese sesgo de confirmación de que la programación débilmente tipada es más sencilla. Esto no es así. La programación débilmente tipada es casi igual que la programación fuertemente tipada. Solo requiere una curva de aprendizaje un poquito mayor y ya, eso es todo. Eso era lo que tenía que contarles. Por cierto, síganme en Twitter para que ustedes también participen en estas encuestas. También sigan el Twitter de For Software Developers. Siempre, casi que a diario, estamos compartiendo contenido, ya sea en Twitter, en Facebook, en Instagram, en cualquiera de esas redes nos pueden seguir. De hecho, tenemos dos videos en IGTV. Uno estamos hablando de cuál es el mejor IDE para programar en Java. Si te interesa, te dejo el link también en la descripción.
Entonces es mucho el contenido al que puedes acceder si nos sigues en nuestras redes sociales y es contenido en su mayoría gratuito. Ahora, si quieres apoyarnos muchísimo más, está nuestro ebook. Nuestro ebook cuesta $4.99 en nuestro sitio web y pues con él accedes a 2 beneficios de por vida. Ojo que esto es por tiempo limitado. Hay 2 beneficios de por vida que tienes con nuestro ebook. Uno de ellos es actualizaciones. El ebook se está actualizando constantemente. Y el otro es que al comprar el ebook te haces merecedor de una insignia que te certifica como miembro de la comunidad de For Software Developers. Con esta insignia accedes a descuentos, promociones, entre muchas otras cosas, para más contenido pago que vamos a ir sacando próximamente. Entonces pues ya sabes, de ti depende que pues esta comunidad siga creciendo, ya sea apoyándonos con el ebook, suscribiéndote a nuestro canal, siguiéndonos en redes sociales, cualquiera de las formas que prefieras, ojalá sea el ebook, nos ayuda a continuar haciendo esto que tanto amamos. Entonces eso era lo que tenía que contarte. Espero hayas aprendido algo y si lo aprendiste, compártelo con las personas que conoces o las personas que también son programadores. Y hasta la próxima, mi querido developer.